Buenos días, ¿qué tal a todos y todas? Un placer que comencemos con el último webinario de este año que hemos realizado con profesores extranjeros y de nuestra propia cátedra. En este caso tenemos el placer de poder escuchar las exposiciones del profesor Benito Aláez Corral y del profesor Alfonso Chelotto, de Oviedo y de Roma respectivamente, de modo que le voy a dar la palabra directamente a Luz Ichi, que va a ser la coordinadora, moderadora del panel, para que los pueda presentar y podamos dar inicio. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos los participantes de este webinario. Vamos a comenzar. ¿Se escucha bien, no? Perfectamente. Perfecto. Vamos a comenzar a presentar al profesor doctor Alfonso Chelotto. Es profesor ordinario de Derecho Constitucional por la Facultad de Derecho de la Universidad de Delhi, Studio Roma 3, licenciado cum laude y dignidad de la publicación por la Facultad de Derecho, Universidad de Delhi, Studio Lius. Guido Carli es doctorado en Derecho Constitucional y Público General por la Facultad de Derecho de la Universidad. Ha sido visiting profesor de la UBA, Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de Varsovia, de la Universidad... Luz, por favor, es bastante. Visitante, bueno. Profesor de la UBA, nada más, nada más. Bueno, perfecto. Gracias. No, por favor. Y también nos acompaña el profesor doctor en Derecho de la Universidad de Oviedo y máster en Derecho Alemán por la Universidad de Bochum. Es catedrático de Derecho Constitucional también de la Universidad de Oviedo 2012. Durante estos años ha combinado su dedicación a la docencia y la investigación con el ejercicio práctico del derecho común del magistrado suplente del Tribunal Superior de la Justicia y de la Audiencia Provincial de Asturias, y como consejero de la Administración. Es más que suficiente. Ya nos conocemos. Gracias. Perfecto, perfecto. Si les parece bien, comenzamos con el profesor Chelotto. ¿Está bien? ¿Chelotto? Sí. Perfecto. Cuando quiera. Luz, por favor. Estoy buscando el programa del día. Estoy buscando un momentito. El programa de la jornada del seminario. Mira, Alfonso, yo lo tengo en pantalla. ¿Puede enviármelo, por favor? Sí, Paco Bastí y yo expusimos sobre el gobierno de los jueces y la democracia. Luego hubo una jornada sobre igualdad de derecho. Y el de hoy lo programó, me parece que Benito, o Diego, o ambos. El título es Retos del futuro del constitucionalismo. No, claro. Me gustaba un intercambio general sobre el tema. Agradezco muchísimo de ser acá con vosotros en un día de gran fiesta para Argentina y también para Italia, porque Italia es muy amiga de Argentina y el tema, la pregunta para nosotros es muy difícil porque nosotros no tenemos la capacidad de mirar el futuro y saber cuál sería el futuro. Es un tema, el futuro de la forma de gobierno, que estudiaron ya los antiguos, Atene del V siglo, con Polibio, con Platón, para entender si hay un siglo de forma de gobierno. Es el tema de anachiclosis. La anachiclosis es una palabra de Polibio
para entender que toda esa forma de gobierno puede mutarse y regresar la una después de la otra, porque la democracia pasa a tirannide y después de la tirannide a gobierno de uno solo, a monarquía. Son palabras de 2300, 2400 años antes, para entender que el tema es un tema muy antiguo, de entender cuál sería el futuro de la forma de gobierno. Yo creo que pero hoy tenemos un problema más grande, que es el problema de digital y tecnología. ¿Por qué? Porque estamos en la que se llama post-democracia. La palabra es de Colin Crunch. Colin Crunch es un norteamericano que estudia en Italia y tiene este pequeño libro que se llama Post-democracia. El tema es el siguiente. Nace de la idea europea que tenemos democracia desde 50, 70 años y tenemos derechos sociales de casi 100 años y al final todos los ciudadanos están más tranquilos de derechos, de situación social y por eso no participan a la democracia. También porque no hay en la democracia los grandes ideales de 50, 40 años antes. Sabemos bien, ejemplo italiano es muy límpido, que no hay en Italia el Partido Comunista, el Partido Católico, no hay la derecha, no hay la izquierda, hay 5, 8, 10 partidos, todos muy similares, todos partidos con un líder personal, con su propia idea. Puedo creer que a los extranjeros el más conocido hoy es siempre Berlusconi, que es un líder italiano desde 30 años. Bien, en esta postdemocracia los ciudadanos participan menos a la formación de la democracia. ¿Por qué? Porque no hay partidos, los partidos son fluidos, líquidos, no hay la ideología de participación y al mismo tiempo hay una afluencia electoral más baja. En Italia las primeras libres elecciones fueron en 1946 para Asamblea Constituyente y votaban más del 90% de los electores. En este año 2022 había la última elecciones políticas de este año con una afluencia de 60 y pico de los electores. Y podría parecer increíble, en la primera parte de los años había elecciones para alcaldes en grandes ciudades como Roma, como Milán, como Turín, como Nápoles, con afluencia menor de 50%. Eso significa que la mayoría no tiene interés a participar. ¿Por qué? Porque hoy, en mi opinión, estamos en una sociedad digital, donde la tecnología es muy importante para la vida de todos los ciudadanos. Se puede pensar a Facebook, que es la agora más amplia del mundo. Se puede pensar a Amazon, que es la tienda más grande del mundo. Y nosotros necesitamos, en mi opinión, de una democracia electrónica, de un modelo de democracia, de constitución que pasa en los social network. Ese es el gran tema. Esta mia pequeña ponencia es una introducción al tema, son sobre todo dudas. Mi miedo es, en el futuro,
la democracia será una democracia electrónica, con ciudadanos que pueden votar, participar, hablar con instrumentos digitales, o sería solamente una tecnocracia, donde las máquinas, los robots pueden decidir. Porque al final, yo creo que sería un problema solamente de tiempo. 10 años, 20 años, había algoritmos que pueden decidir una causa, pero también elegir cuál sería la mejor ley para la organización de la escuela, de la universidad, de los transportes. Y el futuro sería, ¿cuál sería mejor? Haber algoritmos que pueden decidir para nosotros o haber una mayor participación a la democracia. En la idea tradicional de la Constitución necesita una participación personal de todos los ciudadanos, porque después de años de subditanza a la monarquía, en Italia hasta 1946 nosotros no fuimos ciudadanos, mas solamente, como se dice en italiano, súdditi. Gustavo, por favor, ¿cuál es la palabra española que me falta para súdditi? Súbito. Súbito, como siempre. Súbito, como La siempre. regla es siempre la misma. La regla es la misma. Gracias. Tradicionalmente, en el tiempo fuimos siempre súbditos de un rey. Ahora somos ciudadanos. El ciudadano puede participar y decidir. Y la mia duda para vosotros es simple. En Facebook, en Twitter, en Instagram, nosotros somos súbditos o ciudadanos. Es una pregunta inútil, porque yo sé que nosotros somos súbditos. En italiano se llama consumatore utente, porque en el gran social network nosotros no somos ciudadanos, no podemos participar. Es el problema en dos niveles. El primer nivel, ¿cómo sería la democracia en el Estado? ¿Sería tecnocracia o sería democracia electrónica? El segundo sería cómo funciona, cómo marcha la democracia en los social network, que a mí me parecen que pueden ser los grandes estados de próximos años. Y ahora, en los social network, nosotros somos solamente súbditos. Yo creo que la democracia necesita una participación, un estudio, y nosotros que estudiamos el derecho constitucional tenemos la tarea de estudiar mucho para salvar la democracia desde la tecnología, porque la tecnología debe ser solamente un instrumento y no la sustitución de la democracia. Yo termino aquí mi intervención. Le agradezco mucho también porque mi español es siempre bastante malo, pero intento de explicarme. Y muchas gracias y nada más. Bueno, muchísimas gracias, profesor Gelotto. Le agradecemos por su estimulante exposición y por dejarnos también esas preguntas para que nos sigamos cuestionando con respecto a la tecnología. Y ahora le damos la palabra al profesor Alaes Corral. Les recordamos a todos que luego de las exposiciones abriremos un espacio del diálogo, así que profesor, adelante, por favor. Muchas gracias, Luz. Muchas gracias, Gustavo, por coorganizar esta sesión de webinarios. Gracias, Diego, también por haberte ocupado de la organización.
Gracias, Alfonso, por querer compartir conmigo este último webinario de este cuatrimestre, intentando poner sobre la mesa, pues como bien dices, muchas veces más preguntas o reflexiones que certezas acerca de los problemas ante los que nos vamos a enfrentar como constitucionalistas en un futuro, ¿no? Voy a intentar ser breve, todo lo breve que pueda, con estas reflexiones y dejar espacio para el debate ulterior, que seguramente que tanto a la luz de lo que tú has planteado, Alfonso, como lo que pueda plantear yo, pues será enriquecedor, espero. Yo lo primero que me planteo es que quizás por una deformación metodológica que tenemos aquí en Oviedo, que como los colegas de Buenos Aires saben, y seguramente que tú también, Alfonso, a lo mejor te lo han comentado alguna vez, somos conocidos aquí en España por ser la escuela Astur vienesa de Derecho Constitucional, por nuestra querencia por el normativismo como metodología de análisis del derecho. Lo primero que creo que es preciso es intentar distinguir los retos en función de que los mismos los tratemos de abordar con relación al derecho constitucional o los tratemos de abordar en relación con el constitucionalismo como ideología o movimiento filosófico-político subyacente al derecho constitucional contemporáneo, al derecho constitucional democrático que tenemos en la mayor parte de los estados occidentales, ¿no? Yo creo que son dos tipos de retos distintos los que enfrentan una y otra perspectiva y que pueden converger, pueden llegar a converger. Yo creo que llegan a converger, como trataré de exponer en mi breve alocución, en ese último reto, que es buscar un equilibrio que es un problema que hemos tenido siempre en el derecho constitucional y en el constitucionalismo, entre el gobierno de la mayoría y el respeto a la minoría, con nuevos contextos, pero en último extremo ese es el reto en el que convergen ambas facetas, ¿no? Empiezo por los retos que creo que enfrenta el derecho constitucional. Yo creo que básicamente son dos. Uno es el manejo de la supraestatalización en la que se encuentra el derecho. El derecho ha vivido durante siglos a partir del advenimiento de la modernidad en torno al concepto Estado y, como todos sabemos, pues la crisis del concepto político y jurídico tradicional de soberanía estatal bueno, pone en cuestión el concepto de supremacía constitucional basado en la validez al menos, y tenemos que buscarle una respuesta a ese reto que llevamos arrastrando décadas, especialmente en el interior de la Unión Europea, como consecuencia de lo que es en sí mismo el proceso de integración europea y de construcción de la Unión como una organización supranacional, ¿no? Uno de los últimos síntomas o manifestaciones más agudas de este reto lo plantea, como sabemos, aquí dentro de la Unión Europea, los estados de Polonia y Hungría, particularmente Polonia, con su Tribunal Constitucional y con las respuestas que ha dado su Tribunal Constitucional a algunas de las implicaciones que conlleva la pertenencia de Polonia a la Unión, ¿no? Yo creo que ante este reto se están esbozando diversas respuestas, constitucionalismo multinivel, sustituir o contraponer los conceptos de supremacía al de primacía, sustituyendo la validez por la aplicabilidad, pero desde mi punto de vista, y esto es solo una reflexión que apunto para el debate, estas soluciones para mí no son satisfactorias porque implican un retorno a tiempos pasados, a tiempos premodernos, a tiempos preestatales, y lo que hay es que evolucionar, no retroceder hacia atrás, ¿no? Perderíamos, yo creo que con seguridad jurídica, estamos abocados a un choque de jurisdicciones, la jurisdicción de los tribunales constitucionales, la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
y pretendemos resolver un problema jurídico con una solución política, porque al final la Unión no se ha pretendido afirmar como un supraordenamiento jurídico en términos de validez por encima de los Estados miembros, sino que se pretende solventar un choque, digamos, político un choque jurídico con una solución política, ¿no? Y eso implica transmutar la función última que desde sus inicios ha tenido el derecho constitucional, que es ser el límite último a la política, y deja de ser el límite último a la política, y eso para mí es un problema. Por eso, desde mi punto de vista, lo que tenemos es que volver a utilizar el concepto de soberanía como un concepto normativo. La soberanía como la expresión de la supremacía del ordenamiento jurídico, o en términos más concretos, la competencia sobre las competencias, ¿no? Y para ello necesitamos construir un Estado federal europeo, lo cual implica la previa reforma en los 27 Estados miembros que permanecemos aún en la Unión Europea, para que nuestras constituciones, de manera explícita o de manera implícita, pero clara, estén subordinadas al derecho de la Unión Europea. En el caso de la Constitución española, eso requeriría la reforma de nuestra Constitución por la vía del artículo 168, porque se estaría afectando a la cláusula de supremacía que tenemos en el artículo 9, apartado primero. El segundo reto es el de la globalización económica. Creo que es un reto para el derecho constitucional, porque el derecho constitucional, tal y como creo que lo entendemos todos nosotros, es la forma de regulación al más alto nivel dentro de la estructura de fuentes de un ordenamiento jurídico de la coacción física. Esa es digamos, la razón de ser del derecho y en general, y del derecho constitucional en particular. Pero lo que estamos viendo es que cada vez es más relevante la coacción que ejercen los agentes económicos, tanto sobre los individuos como sobre los propios ordenamientos jurídicos estatales, de los que se sigue presumiendo la soberanía. Entonces tenemos que plantearnos si no tendríamos que transitar de la coacción física a la coacción económica como potencial objeto regulatorio para el derecho constitucional. Porque lo que tenemos es que intentar contrarrestar la globalización económica, que es la que está poniendo en tela de juicio la eficacia de la regulación que el derecho pretende establecer de la economía en el marco o en el ámbito del territorio del Estado-nación, y sustituirla por una globalización también jurídica y política. El problema es que carecemos de ese instrumento. No tenemos un poder regulatorio jurídica y políticamente hablando a nivel global, como si a nivel universal del planeta, como si tenemos fenómenos económicos que articulan la influencia y que condicionan la capacidad de acción política y jurídica de los estados y la capacidad de actuación de los individuos, que digamos se deciden a nivel planetario, no a nivel estatal, no subordinados a la regulación estatal. Entonces, avanzar en esa globalización jurídica y política, aunque sea por esferas regionales del planeta superiores al Estado, aunque todavía no se alcance el nivel de un gobierno mundial, puede ser uno de los retos a los que el derecho constitucional se enfrenta en el futuro más inmediato. Si ahora cambiamos hacia lo que sería el constitucionalismo como filosofía política subyacente al derecho constitucional de los estados democráticos, un elemento que probablemente entronca con buena parte de lo que Alfonso Chelotto expuso en su intervención antes, es el de que el constitucionalismo está viendo como cada vez prolifera más un constitucionalismo iliberal o abusivo, ¿no? Por utilizar la denominación que le da el mundo anglosajón, ¿no? En buena medida producto
de esa falta de participación, de esa pérdida de interés por parte de los individuos en ser ciudadanos y no únicamente consumidores y con ello súbditos, también en parte como consecuencia de la globalización tecnológica y de la revolución tecnológica con esa tecnocracia que, digamos, está invadiendo el funcionamiento de nuestras sociedades y que lleva pues a la manipulación de los procesos electorales, a la polarización de la opinión pública, de modo que termina siendo un proceso, digamos, de deliberación totalmente irracional o al margen, desde luego, de los cauces tradicionales de lo que es la racionalidad discursiva, etcétera, etcétera, ¿no? El problema es que intentar solventar este reto con las viejas recetas, como podrían ser pues, las que nos aportaba la denominada democracia militante, pues no parece que sirva, no parece que pueda resultar productivo, porque los que están intentando subvertir el orden del constitucionalismo liberal lo hacen bajo la apariencia de liberalidad, ¿no? O de estar cumpliendo con las reglas del constitucionalismo liberal democrático, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido lo que necesitamos desde el derecho constitucional para, digamos, afrontar este reto del constitucionalismo y liberal es entender y juridificar adecuadamente, desde un punto de vista democrático, los nuevos escenarios de comunicación pública derivados de esta revolución tecnológica. ¿Cómo? Pues no tengo la solución, ojalá la tuviera, pero creo que pasa por intentar evitar que la opinión pública libre se construya sobre la base puramente de emocionalidades y huérfana de racionalidad, ¿no? Lo cual seguramente nos tiene que llevar a replantearnos el funcionamiento de algunas de las categorías clásicas de la teoría de los derechos y libertades, y en particular de la libertad de expresión, que, digamos, construidas en un contexto no tecnológicamente avanzado, se están intentando seguir utilizando con el significado con el que nacieron hace 200 años en el siglo XXI, y seguramente que no funcione, ¿no? Luego, otro de los retos, por focalizarlo en dos, en cada uno de los dos ámbitos, que creo que enfrenta también el constitucionalismo como movimiento filosófico-político del derecho constitucional contemporáneo, es el de reforzar la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, ¿no? Lo que tenemos que ser conscientes es de que han aparecido nuevos peligros para el disfrute de los derechos fundamentales, no solo, pero en buena medida vinculados a cómo se forma la voluntad de la colectividad, ¿no? Cómo se forma democráticamente la voluntad general, ¿no? La inteligencia artificial, lo aludió Alfonso antes, pero también los poderes económicos globales que determinan nuestra conducta como ciudadanos, convirtiéndonos en consumidores, ¿no? Estamos al final determinando nuestro rol social más como consumidores que como ciudadanos, ¿no? Y eso implica que nuestros derechos no solo necesitamos protegerlos frente al poder público, ese era su primigenio entendimiento liberal como derechos naturales, sino que necesitamos protegerlos sobre todo frente a los particulares. Lo secundario pasa a ser lo principal, y lo principal pasa no a desaparecer, pero sí a ser secundario, ¿no? Y para ello necesitamos construir una teoría de los derechos fundamentales que los conciba como creaciones del ordenamiento jurídico. Es el derecho positivo el que determina qué es un derecho fundamental, qué protege, frente a quién lo protege, a quién protege y cómo protege. Y sobre todo tiene que hacerlo en términos jurídico-positivos vinculados con la realidad, con eso que Kelsen denominaba la eficacia general del sistema, ¿no? Muchas veces escuchamos en nuestro país
la pretensión de convertir ciertos derechos sociales en derechos invocables directamente ante los tribunales sin necesidad de intermediación del legislador, ¿no? Y eso muchas veces es algo que va contra los presupuestos fácticos más básicos existentes en el mundo, ¿no? La Constitución no puede crear billetes, no puede crear el dinero, ¿no? Porque no está en condiciones de hacerlo. Puede condicionar la influencia de la economía sobre la vida de los ciudadanos, pero no puede ser una fábrica de producción de moneda, ¿no? Porque no lo es. Entonces, pretender que lo sea a la hora de regular la eficacia horizontal de los derechos puede ser algo que se vuelva en contra de la propia pretensión. Y de la misma forma, tenemos que aceptar también que el ordenamiento jurídico con esa finalidad de reforzar la eficacia horizontal de los derechos fundamentales pueda proponer construir nuevos sujetos de los derechos, ¿no? Como pueden ser la naturaleza, los animales, especies vegetales, los robots, etcétera, ¿no? Canalizando así expectativas que se forman en relación con los mismos. Pero para ello necesitamos también volver al formalismo, volver a una concepción del derecho subjetivo que sea una combinación de la teoría de la voluntad interpuesta por un proxy que canaliza la voluntad del titular del derecho y la teoría del interés, el interés al servicio del cual se construye ese nuevo sujeto de algún derecho fundamental, ¿no? Y voy terminando ya mi intervención con lo que sería el reto que creo que pone en común al derecho constitucional y al constitucionalismo, ¿no? Que es intentar mantener el equilibrio que todo Estado constitucional democrático debe tratar de conseguir entre el gobierno de la mayoría y la protección de las minorías, ¿no? El gobierno de la mayoría como expresión de la democracia más radical y más pura y la protección de las minorías como expresión del constitucionalismo, de la protección de los derechos y libertades, ¿no? Yo creo que para ello es preciso que tengamos bien diferenciadas tres ideas, ¿no? Ese creo que sería el camino para afrontar este reto, ¿no? El primero es que la globalización en materia de derechos humanos, que podría ser una herramienta para contrarrestar esa globalización económica de la que hablaba antes, es buena, pero tenemos que entenderla en sus justos términos, y creo que a veces no se está entendiendo en sus justos términos. Creo que es la expresión de un consenso político internacional, muy pocas veces de un consenso jurídico. A veces nos intentan vender, sobre todo en algunos ordenamientos, como el español, que algo es una auténtica construcción jurídica, sobre todo las reflexiones de organismos internacionales que interpretan los tratados internacionales sobre derechos humanos, cuando realmente no siempre tiene todo lo que tiene que tener de construcción jurídica y tiene mucho más de consenso político, al que nos hemos querido vincular, porque en el caso de la Constitución española tenemos un precepto, el artículo 10, apartado 2, que ha salido muchas veces en estos webinarios, que obliga a interpretar los derechos fundamentales de la Constitución española a la luz de los derechos humanos en los tratados ratificados por nuestro país. Pero no deja de ser una vinculación a la política, no al derecho, que son dos cosas distintas. Un segundo pilar sería que el intérprete jurídico último del documento Constitución, que en todos los estados que estamos aquí congregados es una constitución abierta porque es una constitución democrática, es decir, los tribunales de justicia, sean los tribunales ordinarios, sean un tribunal constitucional creado ad hoc, tienen que autocontenerse, porque es la única forma de que protejan la democracia constitucional. Únicamente intervenir para eliminar del sistema jurídico aquello que contravenga la Constitución, cuando ésta sea la única vía para preservar el mínimo cerrado que la Constitución ha querido dejar no abierto al desarrollo por parte del representante de las generaciones vivas, del Parlamento, ¿no? de la Cámara representativa. Y por último, si queremos alterar en algún punto esto que acabo de expresar, estos dos elementos anteriores,
obviamente son elementos muy abstractos, ¿no? Que necesitan una concreción que normalmente realizan la legislación procesal constitucional o la interpretación que realizan los propios tribunales de justicia en cada uno de los países, ¿no? Y que se concreta en un delicado equilibrio entre el gobierno de la mayoría y la garantía de los derechos de la minoría. Si queremos alterar esto en algún aspecto, lo que tenemos que tener muy claro es que tenemos que hacerlo por la vía de la reforma constitucional, no por la vía de una mutación interpretativa de la Constitución. La modulación de este punto de equilibrio requiere deslindar claramente la función que le corresponde al poder constituyente constituido de la función que le corresponde a los poderes constituidos, dentro de los cuales también están los intérpretes jurídicos de la Constitución, como son los tribunales de justicia. Y solo si tenemos en cuenta estas tres patas adecuadamente, podremos intentar enfrentar este reto que supone el mantener un equilibrio adecuado entre el gobierno de la mayoría y la protección de las minorías. Bueno, creo que me he extendido más de lo que pretendía. No quería hablar más de 20 minutos y creo que he hablado más de 20 minutos. Pero bueno, aquí lo dejo y me gustaría escuchar, por supuesto, a Alfonso y a todos los demás en el coloquio que tenga lugar a continuación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesores, por sus valiosas exposiciones. Ahora, para dar inicio, digamos, al espacio del diálogo, quisiéramos darle la palabra al profesor doctor Raúl Gustavo Ferreira, catedrático de la Facultad de Derecho de la UBA, quien es codirector también del ciclo de webinarios. Así que si le parece, doctor. Bien. Muchísimas gracias, Luz. Nuevamente, buenos días a todos. La verdad es que al inicio, hace unos minutos, señalaba que no sabía si había sido Benito o Diego, o se trataba de una asociación entre ellos, el título de esta jornada del webinario sobre los retos futuros del constitucionalismo. Creo que es una excepcional idea, y como pocas veces, por lo menos en mi vida académica, me encuentro en una zona, no de displacer, pero sí de una enorme cantidad de preguntas, sobre todo que han planteado tanto Alfonso como Benito. Yo por de pronto, para iniciar el diálogo, me gustaría preguntarle a Benito si él pudiese ampliar un poquito más respecto de la idea de la coacción. No me refiero, Benito, a la coacción, digamos, a la que vivimos hoy. ¿Cómo imaginás vos que la constitución normativa, digamos, dentro de 30, 40 años, podría formularse este término, esta coacción, que si no entendí mal, una coacción económica fue la que vos dijiste? Gracias. Sí, no sé si debo contestar ahora o esperar a que formulen, si no, como... Sí, adelante, adelante. Bueno, la idea, no sé cómo imaginarla hacia el futuro, mis pretensiones y mis capacidades no llegan tan lejos, pero lo que sí tengo claro es que, como estamos viendo, sin ir más lejos, en el interior de la Unión, voy a poner el ejemplo más claro y más paradigmático, ¿no? La Unión Europea no tiene un aparato de coacción física propio, respecto del cual los tratados constitutivos, digamos, el derecho constitucional originario de la Unión, pudiera ser la última regulación, ¿no?, de esa coacción física. Pero dado que la interdependencia económica a través del mercado único ha sido o es tan grande para todos los Estados miembros, incluidos los últimos, los que se han incorporado más recientemente a la Unión Europea, como podrían ser estas nuevas democracias del este de Europa, que son las que están planteando problemas ahora, se ha revelado la propia Unión. Yo creo que, no sé si se habrá sorprendido de ello, pero sí desde luego que ha explorado muy fructíferamente ese camino,
ha visto que el camino, digamos, más clásico, más vinculado, si no a una regulación del uso de la fuerza, sí, digamos, al mecanismo tradicional de o te amoldas a las reglas que hay o te expulsamos, ¿no? Bueno, eso no es exactamente regular la coacción física, pero se parecería lo más posible a la regulación de la coacción física, ¿no? No funciona, porque el mecanismo de expulsión de cualquiera de los estados que han tenido un comportamiento, que están teniendo un comportamiento iliberal dentro de la Unión, implica la unanimidad. Y como son dos, pues Hungría dice que apoya a Polonia y Polonia dice que apoya a Hungría si hay un expediente de expulsión respecto de cualquiera de ellos dos, con lo cual es imposible, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido la solución? La solución es: ustedes dependen económicamente tanto de la Unión Europea en su desarrollo, que lo que vamos a hacer es utilizar el presupuesto de la Unión como mecanismo coactivo. Y lo que hace el presupuesto de la Unión, hay un reglamento que regula el presupuesto de la Unión que dice que si la Unión, a través de la Comisión, el gobierno de la Unión, ¿no? Considera que puede haber una ejecución en algún Estado miembro del presupuesto de la Unión que pueda ser contraria a los valores constitucionales, que son los valores del constitucionalismo liberal, ¿no? Regulados por el Tratado de la Unión Europea, la Comisión puede tomar medidas, entre las cuales pueden estar el corte del suministro de esos fondos a los Estados. Y así se ha hecho. Hasta el punto de que incluso se ha llegado, bueno, creo que lo comentamos en algún otro webinario, a imponer multas coercitivas por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de hasta 1 millón de euros diario a alguno de estos estados por el incumplimiento de alguna de las resoluciones de la Unión. Claro, no hace falta que vaya nadie físicamente a ejercer la coacción física, a quitarle el dinero a Polonia. Es simplemente, basta con que se le traiga esa cantidad, por cientos de millones ya, los que adeuda, de los miles de millones que le corresponde recibir a este Estado concretamente del presupuesto de la Unión. Y eso, al cabo de cierto tiempo, hace mucha culpa, hace mucho daño. Claro, por supuesto, esto presupone cierta globalización jurídica, es decir, tiene que haber un gobierno en un territorio, ¿no? En este caso, la Unión Europea pues, ha conseguido ese cierto grado de globalización jurídica, como para poder realizar esta fórmula de coacción económica. Extrapolarlo más allá de la Unión probablemente todavía sea prematuro, ¿no? Pero así es como yo vería el funcionamiento de eso, por lo que preguntabas, Gustavo. Sí, Benito, muchísimas gracias. En realidad es un problema mío que me cuesta, como siempre, entender este tipo de cosas por lo siguiente. Los 18 millones de kilómetros cuadrados de América del Sur, que son superiores al territorio de la Unión Europea, aunque podamos tener alguna población parecida, quienes nos están escuchando en Europa tienen que saber que prácticamente no existe, o sea, no existe la posibilidad de que Diego o yo o cualquiera de los argentinos le hagamos una transferencia bancaria a un brasileño, o que un brasileño le haga una transferencia bancaria a un colombiano, o que un colombiano haga un negocio con un peruano. No existe esa infraestructura colosal que tienen ustedes los europeos, con el cual podrían pensar en este tipo de coerciones económicas. Al no existir un mercado único acá en América del Sur, se hace muchísimo más difícil para nosotros pensar casi con el velo de la ignorancia sobre lo que podrían ser normas supraestatales, Benito. Pero gracias, porque la verdad es que no lo podía pensar de ese modo. Lo entiendo, obviamente es un prerequisito tener algún tipo de globalización jurídico-económica, aunque sea regional. Sin él es imposible realizar lo que estamos planteando, claro. Claro, la metaglobalización que tenemos nosotros acá es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que funciona para los grandes desórdenes o disparates o caóticos, violaciones a los derechos humanos, pero no tenemos ese sistema. Desde ese punto de vista, sí te entiendo, pues claro que funcionarían las coerciones. Muchísimas gracias,
Doctores, si les parece bien, le paso la palabra al profesor Diego Doblagian. Hola, bueno, ante todo, gracias a los expositores y a los participantes. Quiero hacer una pregunta que va dirigida a Benito, pero seguramente quizás Gustavo también pueda tratarla, o bueno, también el profesor Bastida, el profesor Fresno, la profesora Requejo. Yo la tiro y después vemos qué hacemos. Porque bueno, creo que de la exposición del profesor Alain Corral surgiría, me parece que se plantea una idea de que el futuro del constitucionalismo es con y con más derecho constitucional y no sin ni con menos, pareciera, ¿verdad? Entonces yo estaba pensando, también hilvanando con la exposición del profesor Chiloto, que el constitucionalismo viene tratando de hacer frente y sujetar a reglas al poder absoluto de los humanos, al poder social, al poder político, en su momento los absolutismos, luego los totalitarismos, los autoritarismos, hoy las democracias iliberales. Pero bueno, ya se topa con unos problemas con el poder económico, que ya no es quizá tan eficaz, y luego el poder globalizado y ya tiene más dificultades. Y entonces la pregunta final es si el constitucionalismo va a poder hacer frente ya no al poder absoluto de los humanos, sino al poder absoluto de las máquinas. Y ahí qué vamos a hacer. Gracias. Cualquiera de los demás, por favor, interpelados. No querría hablar yo solo. Yo, si me permitís hablar. Te escuchamos, Miguel. Vale, perfecto. No, bueno, en primer lugar, felicitaros a Alfonso y a Benito por la exposición y a vosotros, Gustavo, por la organización. Quería comentar, en relación a esto que acaba de plantear Diego, no creo que sea capaz de responder a su pregunta, pero sí algo que yo creo que está presente, ha estado presente tanto en la intervención de Alfonso como en la de Benito, ¿no? Entre los temas que han planteado, ¿no?, está la cuestión del papel, el papel tecnológico hoy en día, y creo que en el caso de Alfonso el potencial excluyente del mismo, ¿no? Estar fuera del poder todos aquellos que no tienen acceso a estas tecnologías, ¿no? Pero también lo que plantea Benito, ¿no?, de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales y el reto que plantean a los estados sociales y democráticos de derecho de nuestros días, lo que se ha llamado el capitalismo de vigilancia, ¿no? Este capitalismo que sobre todo se aprovecha hoy en día, pues, de la gran capacidad de captación de datos y de unos computadores muy potentes que permiten procesarlo, ¿no? Y como esto se han convertido en unos agentes tecnológicos y económicos de ámbito global, ¿no? Y parafraseando el título de un conocido trabajo de Ferrajoli, los poderes salvajes, estos son una suerte de poderes salvajes, porque son poderes que están por encima de los estados y a los que es difícil someter a normas, que es un poco, yo creo, que lo que planteaba Diego, ¿no?, de cómo sujetar a normas a estas grandes corporaciones, ¿no? Y que, por poner un ejemplo que nosotros tenemos próximo en el tiempo, que es el papel cada vez más relevante que este tipo de actores pueden desempeñar en los procesos electorales, que es uno de los paradigmas de la democracia, ¿no? Recordemos el caso de Trump. Trump, que había convertido de Twitter prácticamente su vía de comunicación con la sociedad, ¿no?, hasta el punto de que en Estados Unidos se reconoció que su cuenta privada estaba hasta cierto punto institucionalizada y él no podía bloquear a los ciudadanos porque lo había convertido en una vía de comunicación institucional, ¿no? Pero de repente Twitter lo expulsa de su red y le impide, por tanto, comunicarse con la ciudadanía en el contexto de un proceso electoral. En España, en una campaña electoral relativamente reciente, Twitter también decide suspender la cuenta de una formación política, no ya solo de un candidato, sino de una formación política, ¿no? Y cada vez más, supongo que en Argentina y desde luego en Italia y en España, creo que el juego electoral se desarrollará fundamentalmente en las redes sociales, ¿no? Bueno, el partido al que se le suspendió la cuenta era un plazo muy breve, pero es que la campaña electoral, siendo tan breve, si te impiden comunicarte durante una semana, pues prácticamente has desaparecido del proceso electoral, ¿no? Bueno, pues el asunto llegó a los tribunales, llegó incluso al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo vino a pedir una especie de auxilio al legislador, porque mire, es que no tenemos normas que nos permitan resolver esta situación. En teoría,
y vuelvo a lo que plantea Benito, es una disputa entre particulares. Usted cuando es miembro de Twitter afecta las reglas que le imponga la compañía. Pero claro, el papel de la compañía y el del particular, en este caso, aunque sea un partido político, no es el mismo, ¿no? Claro, el reto está en cómo conjugar, en este caso, el protagonismo que pueden tener estas redes, silenciando a determinados actores políticos, o en contra de lo que se pensaba, que las redes nos iban a dar más pluralidad, pues por razones económicas no lo hacen, porque las redes te acaban orientando a todo aquello sobre lo que tú previamente has manifestado algún tipo de preferencia, ¿no? Entonces, a veces nos dan una falsa sensación de pluralidad, ¿no? En definitiva, me parece que, no contesto lo que planteaba Diego, ¿no? Pero me parece que hay que ser muy conscientes del reto que supone, ¿no? Y quizás en el ámbito de la Unión Europea, pues se puede tratar a nivel de Unión Europea de disciplinar de alguna manera a estas compañías, ¿no? De hecho, la Unión Europea, y voy concluyendo, tiene previsto aprobar para el año que viene una especie como de ley de la inteligencia artificial. Incluso pretende ser, yo creo que ingenuamente, un exportador de normativas sobre inteligencia artificial, asumiendo que el liderazgo lo tienen Estados Unidos y China. Bueno, nosotros vamos a legislar sobre la inteligencia artificial. Yo decía que eso me parece muy optimista, porque dudo que en Estados Unidos, y mucho menos en China, estén interesados en comprar la normativa que pueda ofrecer la Unión Europea, con lo cual el reto sigue pendiente. Perdonad por la extensión y muchas gracias. Y ahí me gustaría hacer una pregunta, Miguel, a ustedes. ¿De qué trataría esa ley de inteligencia artificial en la que no van a intervenir ni los chinos ni los norteamericanos? Bueno, la Unión Europea lo que pretende es establecer, pues, un marco común para los 27 países que luego seguramente cada Estado tendrá que desarrollar. Entre otras cosas, por ejemplo, se prevé la creación de autoridades nacionales garantes del buen uso de la inteligencia artificial. Una especie de paralelismo con las agencias de protección de datos, pues sería una agencia de supervisión del buen funcionamiento de la inteligencia artificial, ¿no? Pretenden también, pues, por ejemplo, que cuando los poderes públicos usen inteligencia artificial se aseguren que no está sesgada, es decir, que se ha elaborado de una manera que no haya personas que estén excluidas por razones raciales. Está todo el tema muy importante del uso de la inteligencia artificial policial, todo lo que tiene que ver con el control biométrico, incluso algo que creo que planteaba Alfonso Cheloto, que es la utilización de la inteligencia artificial por los tribunales, y en qué medida tendría que haber siempre alguien, un humano, un poder público, que controlase, que no fuese una mera aplicación mecánica de unos algoritmos. Gracias, Miguel. Si me permitís hablar. Hola, Paco, buen día. ¿Qué tal? Buen Hola, día. Paco, ¿cómo andás? Bueno, pues muy bien. En primer lugar, felicitarnos por el webinario, que es algo menor comparado con el éxito de la selección argentina en el Mundial de Fútbol. O sea que desde aquí os felicitamos. Es un milagro tecnológico esto. Sí, a mí me gustaría señalar que en los retos que tiene el constitucionalismo se ha indicado realmente, pues, el problema de la relación entre economía y derecho, y cómo la economía hace que se hinque de rodillas al derecho y al Estado, ¿no? O también en otra serie de cuestiones, cómo afecta la globalización al constitucionalismo. En fin, son retos externos de la tecnología de la que se ha hablado, pero a mí me gustaría resaltar también cómo hay un problema interno del propio constitucionalismo, porque hasta ahora siempre el constitucionalismo se ha basado en no en el derecho, sino en el Estado de Derecho. Y por tanto, Estado de Derecho y democracia han ido siempre de la mano, ¿no? Y actualmente el problema es que con las democracias iliberales se quiere extender la idea de que cabe una democracia sin Estado de Derecho. Por tanto, se hace esa ruptura. Y esto lleva también a un problema que estamos viendo en toda Europa y en Estados Unidos, de cómo el principio de mayoría y el principio de minoría se rompe, porque para que haya una mayoría y una minoría tiene que haber un consenso sobre el todo. Pero ahora no hay un consenso sobre el todo, y por tanto partidos antisistema
se toman representación en la vida política, no para ejercer ese rol de minoría o incluso de mayoría, sino para romper el propio sistema. Y yo creo que hay retos externos muy importantes para el constitucionalismo, pero este es un reto extremadamente serio y que se está planteando con la irrupción de partidos de extrema derecha, fundamentalmente, que cada vez tienen más predicamento y que llega al convencimiento de la gente de que puede haber una democracia sin Estado de Derecho. Entonces quisiera resaltar también ese reto que tiene el constitucionalismo de recuperar el valor del Estado de Derecho. Sí, si me permitís, en relación con esto último que comenta Paco Bastida y que también está en relación con lo que decía o preguntaba Diego, porque al fin y al cabo, en buena medida lo que acelera muchísimo eso que plantea el profesor Bastida, que es el que el constitucionalismo iliberal cada vez gane más campo, sacrificando el Estado de Derecho en aras de una aparente democracia de mayorías, ¿no? Es precisamente el uso o el poder, como decía Diego, de las máquinas. Es decir, es la tecnología a través de las redes sociales, de los algoritmos, de la inteligencia artificial aplicada a la comunicación entre pares, entre individuos en la sociedad, lo que facilita, especialmente en los procesos electorales, el que se produzca esa descomposición acelerada, digámoslo así, de los principios del constitucionalismo en una sociedad dada, ¿no? Claro, la pregunta es, o la pregunta de Diego era, ¿el constitucionalismo va a poder frenar este poder de las máquinas? Y las respuestas que yo estoy viendo, todo esto relacionado con la inteligencia artificial, con ponerle coto con la eficacia entre particulares de los derechos fundamentales al poder de las grandes corporaciones que dominan a la tecnología. Yo, utilizando un símil, me parece que no son más que parches. Es como el cáncer, ¿no? Es decir, estamos de momento en la fase exclusivamente de buscar fármacos que paren, digamos, la degeneración celular en que consiste un determinado tumor o una metástasis. En este caso, la metástasis del tumor, pues es esta descomposición de los procesos de comunicación racional entre los individuos que conducen a que el caldo de cultivo del constitucionalismo liberal democrático, es decir, la racionalidad discursiva, pueda desarrollarse. Pero no estamos entendiendo todavía, no estamos buscando todavía respuestas a cuál es la mutación que se ha dado en el ADN de las sociedades liberal democráticas que produce el que esto esté sucediendo. O al menos no sabemos cómo parar esa mutación del ADN. Probablemente sí sabemos cuál es la mutación del ADN. En 160 caracteres es imposible razonar nada. Y la gente, ya no digo 160 caracteres, los estudios más recientes revelan que las personas de menos de 25 años del mundo occidental no se comunican con lenguaje escrito, se comunican con lenguaje visual, es decir, por TikTok. Entonces es prácticamente imposible reflexionar y razonar discursivamente cuando esa es la forma de comunicación. Entonces, nuestro problema es que no sabemos, no estamos estudiando, yo creo todavía, las fórmulas para revertir la raíz última de la degeneración digamos, de las premisas del constitucionalismo liberal democrático. Y mientras no consigamos eso, solo estaremos intentando poner parches, y seguramente que los parches no serán capaces de frenar la metástasis del sistema. Esa es la impresión que yo tengo. A lo mejor estoy equivocado, pero... Bueno, si les parece, quería hacer una última pregunta, ya que tengo el honor también de poder participar de este webinario.
Recién estaban hablando un poco sobre la reforma constitucional, ¿no? De que en muchos países también se está viendo la necesidad de reformar la Constitución, y también relacionado con las cuestiones tecnológicas, ¿no? Deberíamos incluir este avance, digamos, de la tecnología para una nueva reforma, y si es así, ¿cómo podríamos incluirlo? ¿No? También relacionado con esto de la inteligencia artificial, que estaba también planteando tanto Gustavo como Benito y como Miguel, ¿no? No sé si alguno quería hablar sobre eso. Yo brevemente quería comentar, lo sabréis, en Chile, en la vigente Constitución, se han constitucionalizado los neuroderechos, ¿no? Y yo lo que me planteo, o sea, por tanto, se ha incorporado como una suerte de nuevo derecho fundamental la protección frente a los avances tecnológicos. Yo no sé hasta qué punto esto es necesario en este caso, porque me parece que las facultades que se pretenden garantizar creo que ya estarían incluidas en otros derechos fundamentales. Pues digamos, lo que tiene que ver con la privacidad, lo que tiene que ver con la no discriminación, incluso lo que tiene que ver con tu propia integridad física y mental, porque si no recuerdo mal, la Constitución chilena pretende garantizarte casi frente a las intromisiones en tu mente, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si aquí el derecho se utiliza también como una especie de maquillaje, ¿no? Un poco el parche este del que hablaba Benito. Lo importante a veces no es darnos la sensación de que estamos controlando el problema creando un nuevo derecho, sino asegurándonos de que los que ya tenemos funcionen, ¿no? Y, por ejemplo, yo estoy convencido de que no está funcionando lo que tiene que ver con la garantía de nuestros datos personales. O sea, es impresionante, y esto lo vemos de manera cotidiana, es decir, hasta tal punto que te está llegando publicidad de algo sin que tú seas consciente de que has facilitado tu interés en ese, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo sé que eso en la Constitución chilena actual se ha reconocido. Me parece que no se ha generalizado, pero a veces hay una demanda y no me parece que eso, como decía Benito, vaya más allá del parche, en mi modesta opinión. Coincido con lo que acaba de decir mi compañero Miguel Presno, ¿no? Es más, tenemos que ser conscientes de que, repito, hay que ir a la raíz de los problemas, ¿no? Porque efectivamente estoy seguro de que nuestros datos circulan sin nuestro consentimiento, y con nuestro consentimiento que vamos a seguir dando, porque ¿quién se va a leer la letra pequeña cuando se descarga una app en el móvil? ¿Y qué tenemos? ¿Que garantizar un derecho fundamental a poder revertir lo que dice la letra pequeña a cuándo? ¿A 14 días? ¿A 1 año y 4 meses? ¿O a 14 años? Porque vamos, digamos, garantizando derechos fundamentales contra nuestra propia estupidez. No, lo que tenemos es que indagar acerca de nuestra propia estupidez, ¿no? Porque en último extremo es de donde deriva todo esto, ¿no? O sea, queremos tener una aplicación gratis y que no se entere de nuestros datos, y eso es imposible. Eso es como pretender ganarle a quien tiene el casino. El casino siempre gana, ¿no? No puedes pretender ganar tú. Pues esto es lo mismo. Entonces, bueno, hay un poco de impostura en todo esto, de realismo mágico. Sí, se pretende. Yo no voy a decir que no haya que cambiar la Constitución, porque depende mucho de cada país, ¿no? Hay países en los que el cambio constitucional cumple una función muy de realismo mágico, ¿no? De simbolismo que trata de integrar a la población con un determinado documento, ¿no? En este caso la Constitución. Y es posible que en Chile puede que lo necesiten, no lo sé. No conozco la realidad chilena hasta ese punto. Lo que sí puedo decir es que en abstracto, como bien decía mi compañero Miguel Presno, el problema o los problemas son parcheables, aunque no solucionables, con las herramientas que ya tenemos, sin necesidad de poner nada más en la Constitución, ¿no? Y luego que cada cual tome las decisiones que crea oportunas. Quiero hacer una propuesta en voz alta. Dado que el hecho de que las máquinas piensan y ya toman decisiones por nosotros, y lo que venimos haciendo son parches a través de la inteligencia artificial, ¿qué le parece, Diego, que usted es el gran organizador de todo esto? Si cuando retomemos el próximo webinario, en febrero o en marzo,
seguimos con esta línea. Lo quiero decir con todos ustedes porque tengo la impresión que ya no es el futuro del constitucionalismo, sino que es el presente. Me parece muy buena idea, muy buena propuesta. Luego habrá que generar los paneles y empezamos. Incluso con la advertencia que nos hizo Paco, es decir, todo lo que conocemos lo conocemos a partir de este Estado constitucional y democrático. Y pareciera que todo lo que va a venir, lo que está viniendo, lo que estamos viviendo, no es exactamente eso. Es por fuera. Sí. Sí. Bueno, yo no quisiera ahora abrir de nuevo un debate, porque ya dejémoslo para el próximo, pero también una pregunta es, cuando las máquinas empiecen a tomar mejores decisiones que los humanos, ¿no? De que se va a disfrazar la democracia. Bueno, pero eso realmente, o sea, nosotros tampoco tenemos que caer en la parafernalia, ¿no? La inteligencia artificial se ha desarrollado mucho, pero todavía leí un artículo en un periódico de ámbito nacional aquí, de una de las personas, uno de los máximos expertos en computación, está muy lejos. Las máquinas están todavía muy lejos de hacer cosas ellas solitas por sí solas, ¿no? O sea, nuestro principal problema es manejar ahora el estado en el que se encuentra la inteligencia artificial, que ya es bastante problemático, porque el ejemplo es una afirmación que hizo Alfonso, lástima que creo que ya no está conectado en su intervención en el webinario, ¿no? Hablaba de que con la inteligencia artificial nos podrían dar la mejor ley sobre educación. Eso es un oxímoron. Y yo creo que nuestro problema es que hemos caído en la trampa de pensar que hay una forma, digamos, tecnológicamente posible de determinar cuál es la mejor ley. No, la mejor ley, según qué sesgo, según qué fin ideológico, que es el que marca el algoritmo. La mejor ley para que todos los niños salgan con muy buenos conocimientos de economía, pero siendo unos, perdonadme el exabrupto, hijos de puta como ciudadanos respecto de sus conciudadanos, porque de educación cívica han aprendido poco. No hace falta una máquina para diseñarla. Ya existen opciones políticas que la diseñan y la diseñan muy bien. Al revés, una ley que diseña la educación de unos niños que salen muy buenos ciudadanos, muy solidarios, pero seguramente muy incautos, que no saben distinguir un interés fijo de un interés variable, que se tragan fácilmente la publicidad de las grandes corporaciones, que no tienen una economía, una forma de pensar en economía, digamos, productiva, también es factible construirla. Entonces, pensar que hay una solución acerca de lo perfecto es sacar de la ecuación a la ideología y a la razón de ser del Estado democrático, que es que las ideologías se debatan y se discutan racionalmente. Estamos presuponiendo que las máquinas pueden llegar por una especie de creación mágica a decirnos qué es la verdad absoluta. Y yo creo que si partimos de esa premisa, yo no perderé el tiempo pensando nada más, porque ya he perdido la batalla. Ya se terminó el debate, ¿no? Bueno, desde ya muchas gracias. Les quiero agradecer a todos los expositores y los participantes. Si les parece, les paso la palabra a los correctores, profesor Raúl Gustavo Ferreira, Benito Álvarez Corral, para que le demos, digamos, un formal cierre a este importante webinario. Por mi parte, agradecer a toda la comunidad académica de Oviedo, a Miguel, a Paloma, a que los veo acá, a Leonardo, a María, a Antonio, a Paco, a Benito, especialmente hoy por la disertación. Es un placer y estamos muy honrados nosotros con este vínculo interoceánico.
que realmente es una de las cosas, una de las tareas que realmente nos hace sentir muy bien a todos aquí en la ciudad de Buenos Aires. También con hoy la participación de Alfonso, me olvidé de Patricia, que ahora la veo, no los puedo ver a todos, y que, bueno, que podamos continuar con este diálogo inmenso y verdaderamente fructífero sobre cuestiones pero tan de nuestro presente. Así que bueno, dependemos de Diego para ver cuál es nuestra agenda y si nos vemos en febrero o en marzo. Un abrazo para todos. Benito. Gracias, Gustavo. Gracias, por supuesto, a ti. Gracias a todos tus colaboradores en la cátedra en Buenos Aires, y gracias especial a Diego, porque Diego es el constructor, por así decirlo, de los webinarios, ¿no? Nosotros, Gustavo y yo, ponemos de vez en cuando las ideas, pero el que las transforma y las realiza en webinarios es Diego, ¿no? Entonces, gracias de verdad, Diego, por todo. Y gracias a todos los que habéis participado en esta edición. Esperamos pensar temas interesantes para la edición de primavera, y que tanto allá las nuevas generaciones como acá, las nuevas y las menos nuevas generaciones, os suméis a los webinarios y podamos seguir con esta serie, que creo que es muy enriquecedora para todos, ¿no? Es una forma de vernos una vez al mes o cada 2 meses y dialogar, pues eso, como decía Gustavo, a miles de kilómetros de distancia, y pasar un rato agradable. Solo por eso yo creo que el esfuerzo siempre merece la pena. Además nos enriquecemos intelectualmente, pero yo solo por eso ya creo que merece la pena, ¿no? Por lo demás, pues desearos que disfrutéis la victoria de Argentina, especialmente los argentinos, en estas Navidades, y que tengáis todos, españoles y argentinos, una buena salida y una buena entrada en 2023. Igualmente, feliz año para todos y nos vemos en el 2023. Exacto. Me había olvidado de Antonio. Un abrazo, Un Antonio. abrazo. Abrazo a todos. Hasta Un abrazo luego. a todos. Gracias por todo. Felicidades. Saludos, felicidades.